Gusto estar aquí con ustedes en esta mañana. Como decían los compañeros, estamos desempeñando un papel muy importante en el marco de esta campaña de Adopte un Árbol, Soy Vida, y vamos a resaltar un poco por qué es importante y en el marco de la huella de carbono, qué relación tiene con nuestro día a día y su relevancia. Entonces, como muchos de ustedes saben, recientemente pasamos la cota de los 8.000 millones de personas en el mundo. El problema es que esos 8.000 millones de personas tienen los mismos hábitos, tenemos las mismas actividades que en un día a día podríamos describirlas como alimentarnos una mañana, tener un transporte para llegar acá donde estamos ubicados hoy, por ejemplo, tenemos ropa, ¿cierto? Y esta ropa todavía tiene una fuente, unos recursos de donde viene. Tenemos elementos de industria y elementos fabricados para poder estar aquí, computadores, tecnología, luces, demás. Y asimismo estamos generando unos desechos, ¿cierto? Estamos yendo al baño, estamos utilizando diferentes elementos que van a ser descartados. Pues eso mismo ocurre con las 8.000 millones de personas que hoy hacen parte del planeta y que convivimos en este momento. El problema es que esas actividades no tienen una estabilidad ambiental o no son amigables con el entorno. Son actividades que están generando un impacto más allá del que puede la Tierra compensar o sustituir o absorber. Entonces, en esos términos, nuestras actividades como seres humanos tienen un impacto que excede la capacidad de respuesta de la Tierra y por lo tanto hoy el planeta se enfrenta a la crisis ambiental más grande que ha existido, que es el famoso cambio climático y la situación de que para vivir como estamos viviendo hoy, para mantener nuestras prácticas y demás, necesitamos no solo una tierra, sino aproximadamente 5 tierras. Entonces, es claro que la cantidad de tierra disponible no hay para atender esta demanda. Tenemos solo una tierra, pero no la estamos consumiendo a un ritmo de 5 tierras y por lo tanto es insostenible este mecanismo de acción. Recientemente hubo una conferencia en Egipto, la conferencia de las partes, que fue la cumbre de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, donde se reunieron más de 200 países con sus presidentes, había vicepresidentes, gobernadores, gente de alto nivel, una reunión que se denomina de alto nivel, porque van a tomar decisiones, son personas que tienen la capacidad de decir, mi país dice esto. Pero resulta que en el marco de la discusión, ¿qué está en juego? Uno, las acciones de mitigación que debe hacer el hombre para poder frenar este deterioro que se está presentando. La mitigación significa reducir este impacto ambiental que nosotros estamos generando. Estamos consumiendo mejor, más responsable, generar menos residuos, reducir el uso del transporte y demás fuentes que utilicen combustibles fósiles. Esas son medidas de mitigación. Pero adicional, y es muy maluco recordar que no lograron ponerse de acuerdo porque están peleando otra vez por poner una meta entre todos los gobiernos. Hoy la meta está en que la temperatura no se suba 1.5 grados centígrados por encima del promedio que hay respecto a los niveles preindustriales. Y esa meta fue un logro grandísimo el año pasado en Glasgow también, pues lograron ponerse de acuerdo y listo. 1.5 va a ser nuestro referente para de ahí trabajar todo lo que tengamos que hacer como países y logremos disminuir la contaminación o las emisiones de gases de efecto invernadero a un punto que no se suba la temperatura por encima de ese nivel. Ahorita volvieron a pelear los países, sobre todo los grandes productores de petróleo, de que ese límite debería volver a 2 grados. Y solo por ese pleito no fue posible acordar ninguna medida concreta y más ambiciosa de mitigación de gases de efecto invernadero. Entonces, en esta parte nos quedamos básicamente congelados, ¿sí? Estamos en un stand-by a nivel de compromisos de gobiernos. El segundo elemento clave que había en este proceso era el tema de la compensación. Entonces, en ese momento, si todos los países y los representantes de la cumbre
sacaron sus declaraciones diciendo logramos generar un mecanismo de pérdidas y daños, de compensación de pérdidas y daños. Este mecanismo, para darles un poquito, viene desde el 2013 establecido, o sea, llevamos 9 años con eso y todavía no había sido operativo y no lo es, simplemente cuenta con la voluntad de los países de asignar unos recursos. Y estos fondos, adivinen en qué serán invertidos, en apoyar a los países que están en desarrollo de las zonas de islas que tienen altos impactos por el cambio climático. Es un programa de compensación del daño ambiental que están generando los grandes emisores de los países desarrollados, y los no tan desarrollados van a ser vulnerables frente a todas las problemáticas de cambio climático y no tienen la capacidad para responder a estas eventualidades climáticas. Entonces, los países dijeron, listo, vamos a afirmar que ahora sí vamos a ponerle plata al fondo. No dijeron cuánto le van a poner, no dijeron quién va a poner, no dijeron quién va a ser el receptor. De hecho, hay peleas porque los que quieren ser receptores, otros países no están de acuerdo en que ellos sean receptores porque no consideran que cumplan las condiciones para declararse vulnerables. Y como tal, quedamos otra vez en ceros en el proceso de acción. El problema es que estas instancias de trabajo lo único que hacen es hablar. Cuando uno habla y no actúa, la realidad de nuestro territorio y la realidad que vivimos, ¿qué pasa? Pues no cambia. Lo único que cambia son las palabras que utiliza la gente. Lo que estamos hoy proponiendo en este programa de Adopta un Árbol es pasar un poco de esa retórica a una acción concreta, una acción que tiene un alto valor ecosistémico, que tiene un alto valor para nosotros como sociedad, como Bogotá, como región, y que a nivel mundial deriva también con una cantidad de beneficios. Entonces, este espacio internacional lo que nos da es simplemente una idea de la urgencia de acción, porque efectivamente fueron los presidentes, efectivamente fueron los dirigentes de muchos gobiernos, porque sí les interesa el tema. Entonces, no, o sea, a mí sí me interesa escuchar lo del cambio climático, qué es lo que vamos a hacer, si mi país se compromete con el 51% de reducciones. Bueno, muy bien todos, pero el problema es que la materialización de eso cuando llegan a sus países no se ve realizada y todo queda en documentos escritos y no en acciones concretas en el territorio. He reconocido que las plantas, como bien lo decía nuestro profe Darío, tienen la capacidad de absorber el CO2 atmosférico. El CO2 es el que ocasiona el efecto invernadero incrementado en la atmósfera y es lo que ha provocado entonces el aumento de la temperatura. Al realizar un proceso de siembra, los procesos de captura de CO2 y almacenamiento se van a incrementar. Entonces, si bien nosotros no tenemos posibilidad de cambiar el carro, de dejar de utilizar el carro, de dejar de botar residuos o llevarlos al botadero, de dejar de utilizar productos fabricados y demás, sí podemos compensar también el impacto de nuestras actividades. Nosotros podemos reducir, podemos comprar de manera eficiente, podemos reutilizar, podemos cambiar los vehículos o implementar tecnologías más limpias. Pero siempre vamos a tener un impacto por nuestras actividades diarias, siempre. Y ese impacto debe poder también compensarse para de esta manera contrarrestar lo que estamos generando. Cuando vemos en los árboles pensamos en una solución, es la única solución natural que existe para capturar esas emisiones de gases de efecto invernadero. Esto lo vemos porque el país ha establecido varias veces metas para reducir o sembrar millones de árboles. El pasado plan de desarrollo tenía la meta de reducir, de sembrar 1,5 millones de árboles y evitar la deforestación de otra cantidad de áreas. Entonces, el bien asociado a la captura de carbono que tienen los árboles es ampliamente reconocido. Nosotros
cuando tenemos un patio, cuando pasamos por un parque, tenemos la sensación de estar en un espacio diferente si estuviéramos en un andén que no tiene ningún tipo de cobertura vegetal. Esa sensación de tener un microclima, de tener una temperatura agradable, si está lloviendo nos cuida de las lluvias, si está haciendo sol nos da sombra, si tenemos alguna, si el árbol da frutos, pues tenemos algo también de comida, también vemos las aves, vienen los animales. Entonces empieza a haber un entorno que cambia las condiciones, y todas esas condiciones que ofrecen los árboles son favorables para una ciudad. Entonces en Bogotá nosotros tenemos muchas zonas húmedas, tenemos muchas zonas verdes, pero también hemos ido perdiendo esa cobertura porque la ampliación de la infraestructura, por la necesidad de tirar sistemas de conexión, redes, vías, casas, pues eso ha ido deteriorando. Pero la solución para el cambio climático, dentro de las principales estrategias, está la siembra de árboles, está el aumento de estas áreas de coberturas que permitan capturar CO2. Pero un árbol es una máquina de generar beneficios. O sea, no solo captura el CO2 y no solo genera todos estos microclimas y hábitat para las especies, y aporta a la regulación hídrica, y aporta al paisaje, y aporta a la protección de valores culturales, a la protección de medicina. Un árbol realmente empieza a tener una relación como sociedad y empieza a brindarnos un espacio de sensibilización de lo que nosotros hacemos frente a las problemáticas que tenemos en este momento como sociedad. Entonces, en el marco de la campaña Adopta un Árbol, estamos viendo la posibilidad de sensibilizar, primero que todo, a las personas que tienen vehículos que impactan sí o sí por su movimiento en la ciudad, y esa contaminación que generan los exhaustos, esa liberación de ese impacto, de esas moléculas, de ese humo que respiramos, que lo vemos sucio, nosotros nos tocamos y nos limpiamos y se ve sucio. Todo ese mugre lo estamos respirando, y es nosotros mismos los que tenemos que empezar a actuar, porque los gobiernos se ponen de acuerdo y firman sus documentos, pero esas acciones realmente tienen que aterrizar a nivel de las personas. Entonces, en el marco ya de la huella de carbono, cuando uno va a tomar una acción de mitigación, uno debe dirigir los esfuerzos de una manera acertada. Lo primero para tomar una medida es generar un diagnóstico. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la situación del mundo? Entonces vamos a analizar la situación del mundo. Del total de las emisiones, más o menos el 17% viene del transporte. El 17% de las emisiones mundiales están asociadas al transporte. Ahora, cuando aterrizamos ese indicador a Colombia, encontramos lo siguiente: de las 240 millones de toneladas que generamos nosotros más o menos cada año, el 12% viene del transporte. Pues estamos hablando que son cerca de 28 millones de toneladas. Y en Bogotá, ¿cuántas toneladas creen que emitimos por el transporte? Por el transporte emitimos aproximadamente 6. O sea, eso es el 20% del país. En Bogotá, en nuestras vías, o sea, eso es un impacto absurdo. Y ese aire, ¿dónde está parando? Pues en nuestros pulmones, en nuestros temas respiratorios, tenemos congestiones, tenemos problemas de gripas, tenemos cualquier cantidad de situaciones derivadas de esa contaminación atmosférica. Entonces, en el programa se ha identificado que el transporte, que es la principal fuente de emisiones de Bogotá emite como 12 millones de toneladas cada año. Si el transporte aporta 6, aporta casi el 50. Entonces, lo que estamos buscando acá es abordar de manera estratégica la principal fuente del impacto de la ciudad en materia de cambio climático. 2, estamos haciéndolo a través de un planteamiento de solución que es único en el mundo, pero a la vez deriva de verdad son casi cientos de beneficios los que ofrece un área de cobertura vegetal, un área de bosque, ¿sí? Para la ciudad, o sea, son muchos. Y dentro de eso debería preocuparnos 2, sobre todo, el tema del agua
y el tema del clima. ¿Sí? Esas dos variables a nosotros nos afectan y nos pueden generar grandes daños. Entonces, a través de esta campaña, lo que estamos abordando es la prioridad de reducir o la fuente de emisión más importante que tiene la ciudad de Bogotá, y dos, estamos contribuyendo a mitigar esas emisiones a través de una solución que fuera de todo deriva en beneficios para nosotros. Entonces, ya en el marco del programa, que tiene una cantidad de elementos, van a poder observar, ahorita se los van a explicar, todo ese contexto que va asociado a una acción de mitigación precisa que estamos entonces impulsando para los automotores o para los dueños de los vehículos aquí en Bogotá, y que seguramente va a tener grandes beneficios en la medida que se amplíe y el impacto pueda llegar a más personas y más personas se unen. Entonces, con eso dejo hasta aquí la introducción y quedamos también muy atentos a atender las inquietudes o que tengan respecto a esta situación de las emisiones, pues estamos aquí entonces abiertos a recibir los comentarios. Un aplauso.